abierta de distancia UNAD. Etapa 4, conclusión del caso, transferencia del conocimiento adquirido. Somos el grupo 17 del curso Sistemas y Servicios de Transporte. A continuación, vamos a exponer las unidades vistas durante el desarrollo del curso. La unidad 1 la expondrá Victoria Andrea Hurtado, la unidad 2 estará a cargo del compañero Anderson Alberto Riano y finalmente la unidad 3 estará a cargo de Francisco Javier Guaycuán Estrada. Unidad 1, generalidades del sistema de transporte. Componentes. Actualmente, el proceso de planear, implementar y controlar eficazmente y efectivamente el flujo, almacenamiento de bienes o servicios e información de origen a destino lo conocemos como logística. Es importante establecer que estos procesos deben estar bajo el principio fundamental de realizarse conforme a los requerimientos del cliente. Es decir, la misión de la logística es contar con los bienes o servicios necesarios en el lugar, tiempo y condiciones deseadas. Cadena logística. El abastecimiento es la fuente de suministro de los bienes de producción que han de integrarse al proceso de composición o formulación del bien o servicio, el cual depende de manera intrínseca de las características del bien que se va a producir. La producción es el conjunto de procesos mediante los cuales se alcanza el objetivo productivo del bien o servicio. La distribución cierra el conjunto estructural al constituir los mecanismos de alcance entre el abastecimiento y la producción. Es decir, los procesos logísticos estructurales son cíclicos e interdependientes. Por lo anterior, es importante considerar la visión de la estrategia que se va a seguir para definir los componentes de la distribución, ya que el transporte condicionará las ventajas comerciales de una adecuada decisión. La función del transporte permite la extensión de la economía del sector productivo y el aumento de su productividad. Participa en la modificación funcional de los procesos de producción mediante la alternación de los costos de los factores relativos y reduce el costo integral por las variaciones de conceptos. Asimismo, disminuye la cantidad de horas hombres por producto fabricado y reduce los costos de inventarios, capital, intereses y obsolencias. Por lo tanto, aumenta los costos de expedición e incluso puede tener tal incidencia que modifica los modos de producción. El transporte especializa la logística del transporte y origina economías internas en sectores específicos, lo cual promueve economías externas en los sectores en general. El transporte ayuda a distribuir regionalmente población, industrias e ingresos. Para la determinación del transporte, es necesario contar con un conocimiento y análisis de los componentes del sistema de transporte, tales como modo, medios e infraestructura. Asimismo, se requerirá el análisis de la naturaleza del tráfico. Esto quiere decir las características físicas y económicas de las mercancías, afinidad con los modos de transporte, volumen que se va a transportar, distancia de recorrido, origen-destino. Para ello se deberá considerar lo siguiente: conocimiento y valor del tráfico de acuerdo con su función unimodal e intermodal. Conocimiento y análisis del tipo de empresa y sus estrategias de negocio, instalaciones, inventarios, sistemas de comunicación. Análisis de opciones que ofrezcan los medios de transporte susceptibles de utilizar. Análisis de los tiempos, costos y demás elementos que garanticen una óptima distribución. Confrontación del costo de transporte y los servicios complementarios y conexos de las diferentes alternativas que se formulen en las estrategias de negocio. Es importante establecer que quien efectúe el transporte, sea interno o externo, establecerá las condiciones de calidad con las que el proceso de distribución se caracterice. Por lo tanto, a pesar de que los transportistas podrían ver la decisión del embarque como un intercambio entre los requerimientos de calidad, costo y tiempo, no como una elección de servicio, con la combinación óptima, el error en el proceso de distribución se reducirá al mínimo y con ello se incrementa la eficiencia y la productividad al disminuir los costos logísticos. Unidad 2. Modos y medios de transporte. El transporte proporciona dos servicios: movimiento físico y almacenamiento. El aspecto del movimiento físico es obvio. Proporciona almacenamiento porque la carga se guarda durante el transcurso del viaje, ya sea días, semanas o a veces hasta meses. Es práctica, común,
hacer el transporte más lento y así tener la carga de almacenamiento por un poco más de tiempo. Esto se hace comúnmente con el transporte marítimo de carga voluminosa, el cual una entrega adelantada simplemente significa que la carga necesita ser almacenada en tierra firme. Los modos. Los modos son combinaciones de redes, vehículos y operaciones. Incluyen, además de caminar, el coche, el sistema de carretera, los ferrocarriles, el transporte marítimo, por ejemplo barcos, canales y puertos, y el transporte aéreo, por ejemplo aeroplanos, aeropuertos y control de tráfico aéreo. En resumen, el movimiento físico de mercancías a través de las fronteras o transporte de mercancías puede realizarse usando uno o más de un modo de transporte. Los diferentes modos tienen distintos procesos y requisitos de información. Ello se deriva en parte por las diferencias en infraestructura, en la capacidad para mejorar cargas grandes o pequeñas y también por los distintos regímenes internacionales, nacionales o incluso locales que aplican a cada modo. Cada modo de transporte tiene características específicas en términos de las condiciones del transporte, su desempeño y los marcos legales. Al usar medios de transporte de largo recorrido, el acarreo en origen y destino se realiza generalmente a través de un modo de transporte distinto, que usualmente es el carretero. Este transporte intermodal y multimodal puede generar complicaciones y conducir a temas de facilitación del comercio, como el uso de documentos de transporte para otros medios de transporte. El transporte multimodal consiste en el uso de más de un medio de transporte y también involucra su propio equipo, particularmente en los movimientos de ferrocarril a carretera o viceversa, o a través de equipos específicos que pueden ser transferidos del camión al vagón o del vagón al camión. Infraestructura e instalaciones. Las infraestructuras e instalaciones para el transporte se constituyen en uno de los bastiones fundamentales e imprescindibles para el desarrollo y evolución de esta importante actividad económica y social en los países. Su mejoramiento y perfeccionamiento tienen una influencia directa sobre las condiciones y la calidad de vida de sus ciudadanos, debido a que les proporciona un mejor acceso a numerosos servicios y favorecen una repartición más equitativa de la renta y la riqueza. Con el transcurrir del tiempo, los puertos, aeropuertos, terminales férreos y de camiones han ido superando su misión inicial de satisfacer las necesidades de los pasajeros y las mercancías en el tránsito entre los modos de transporte marítimo, aéreo y terrestre, para convertirse en verdaderos centros empresariales, logísticos, de negocios, en polos de desarrollo cuya influencia trasciende los límites estrictos de sus vecinos. En otras palabras, su importancia es tal que estas infraestructuras no solo representan la movilización del tráfico internacional de carga y pasajeros, sino que adquieren un carácter estratégico para diferenciar sectores económicos en el ámbito nacional y resultan además esenciales para las comunicaciones entre los países y sus diferentes regiones. El transporte sostenible y sus beneficios para el medio ambiente. El concepto de transporte sostenible busca ofrecer alternativas más ecológicas de movilidad. Estas alternativas están cobrando fuerza, especialmente en las ciudades más castigadas por la delicada situación medioambiental y donde los trayectos cortos pueden resolverse sin emitir gases de efecto invernadero, que tienen un impacto directo en nuestra salud y en la del medio ambiente. Para resumir la unidad 3, nos enfocamos en los principales tipos de transporte. Por ejemplo, el de carretera. El transporte de mercancías terrestres por lo general es más familiar para el gran público. Esto se debe a que es el más extendido para las distancias cortas y medias en los países desarrollados, ya que al ser por carretera es el que más acostumbrados estamos a cruzarnos en nuestra vida diaria. El ferrocarril es el otro tipo de transporte terrestre entre los cuatro grandes. Frente a la independencia de la carretera, el ferrocarril se ve más obligado a contar con el resto de medios de transporte para completar sus trayectos. Sin embargo,
a partir de ciertas distancias empieza a ser más económico que la carretera, lo que hace que pese a ser menos flexible en aspectos como los horarios o los trayectos. Todo depende de las infraestructuras ferroviarias. Tenga un merecido espacio en el mercado. El marítimo, como su nombre lo indica, el mar es el rey indiscutible del transporte internacional, como demuestran las cifras. El 90% del comercio internacional viaja en barco. Decenas de millones de contenedores cruzan los océanos cada año, debido a que los barcos ofrecen la mejor relación de costos por kilómetro. Debido a su mayor lentitud en comparación con el resto de tipos de transporte, está indicado para mercancías no perdurables. El aéreo podemos definirlo de la siguiente manera. Si el transporte marítimo era el más barato, con el aéreo nos vamos al otro extremo. Los aviones ofrecen las tarifas más elevadas, pero lo hacen a cambio de ofrecer tiempos de entrega que de otra forma no serían posibles para algunas rutas. Entre los artículos más habituales de este transporte están aquellos ligeros, para evitar costos altos, los urgentes como los medicamentos y los que tienen una gran margen comercial que pueda absorber este impacto del transporte. Podemos resumir que hay otros tipos de transportes menos convencionales, como es el intermodal. El transporte intermodal supone el uso de diferentes tipos de transporte para llevar una unidad de carga, por lo general un contenedor, hasta su destino. Según la definición de la Conferencia de Ministros de Transporte de Europa, el transporte intermodal se da cuando se hace el transporte por camión sobre la distancia más corta posible, haciendo la larga distancia por ferrocarril o por agua. A este efecto, la diferencia entre transporte por carretera y por ferrocarril contaría como dos tipos de transportes distintos.